Listo. Ahora, para seguir hablando un poco más de este tema, vamos a hacer introducción a nuestro panel final, listo, que va a ser con nuestros 3 conferencistas internacionales bajo la moderación del director del CRAI, Biblioteca Universidad Autónoma de Occidente, el licenciado Hugo Alberto Gallo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que estas 3 conferencias de hoy nos han dado luces sobre un tema en verdad muy, muy importante. Tenemos que saber cómo es que los jóvenes se están comportando, cómo es que nuestros lectores se están comportando a través de los medios digitales. Y a partir de ese conocimiento y de ese entendimiento, pues podemos desarrollar programas que tengan que ver con esto. Mark, could you please help us with the translation? Can you repeat it one more time, Hugo, please? Ok, sí, estos datos estadísticos nos van a ayudar a entender mejor cómo es que las personas están moviéndose en el mundo digital hacia el mundo del mundo del papel, perdón, hacia el mundo digital. Entonces, yo creo que estos datos son fundamentales para que nosotros podamos tomar acciones hacia eso. This information that has been shared is showing us how we have changed from the paper-based reading to the digital world that we're living in now. So I think this information is very pertinent to what we are seeing in today's changes. Ok. Bueno, tengo una pregunta aquí que pues podría ser el inicio del panel y esta pregunta se me viene porque pues hice algunas lecturas de los documentos que escribió Anne, mi hija y Pablo y pues y hacía referencia en algunos momentos a este documento que también es muy importante. I have a question here that is based off of what was presented by Anne, Mija, and Pablo, and I would like to share it with you guys during this panel. Okay. ¿Creen ustedes que el mundo está avanzando hacia un facilismo cognitivo? Esto lo leí en The Swallows, de Nicholas Carr, su reconocido artículo, ¿Is Google Making Us Stupid? This is the question. Do you believe, I'm sorry, Hugo, repeat the question. ¿Creen ustedes que el mundo está avanzando hacia un facilismo cognitivo? Do you believe that the world is moving towards a simplicity of cognitism or a cognitive ease? Podríamos empezar con Anne. Anne, we can begin. Ladies first. Your microphone is... I'm reluctant to say yes or no because it will depend on so many things. But I do think that we really now need to be aware of the pros and cons of the plethora and the amount of information and the instant accessibility versus the more effortful processes in engaging with more complex textual material, and we really need to now be paying more attention to the need for both those or all the types of cognitive processing of information, and I do find some trends worrisome. For instance, the way that reading is being redefined, for instance in reading assessments, where texts are becoming shorter, texts are becoming less complex, and there is more multimedia and multimodality. Me rehacio a decir que sí a esta pregunta, pues deberíamos tener en cuenta que hay muchas diferentes maneras de lectura, diferentes áreas de lectura, pero sí deberíamos tener en cuenta que en lo académico se ha acortado y estamos viendo que los textos están cada vez más cortos. Ok, Mija.
It's complicated, would be the short answer. Es complicado, sería la respuesta corta. What I find as a worrying trend is the same as Anne mentioned, namely, we did some research in our area of the world, which shows that the text which students have to read and study at the university is getting shorter and shorter. And lo que me preocupa es la tendencia, así como dijo Ana, sobre las lecturas académicas. Estamos viendo, pues en mi área de estudio estamos viendo que los requerimientos que los estudiantes tienen que leer son más y más cortos. And the time students spend studying and doing their work is also shortening. Y el tiempo que los estudiantes están usando para estudio también está disminuyendo. And as far as I can see data from the other parts of the world, this trend is not unique to the place where I live. Y de lo que yo puedo ver de otras partes del mundo, esta tendencia no es única a solamente mi área a donde yo vivo. So my answer is yes, it is worrying if we consider universities as the producers of the people who should be capable of thinking. Entonces, mi respuesta sería sí, es un poco preocupante si estamos viendo las universidades como las factorías de producir, digamos, el mejor conocimiento. And of course, in public and in political life, I see a lot of worrying trends. Y en la vida pública y social también estoy viendo unas tendencias que son preocupantes. Twitter is becoming the main source of political wisdom. Por ejemplo, Twitter se está usando como la herramienta o el fuente más común de el conocimiento político. And I think that we see a lot of divisions in public life and clashes, which are to an extent results of the fact that social media are closing us into bubbles and we are not able to understand people who think different than we because we don't get in touch with them. Y estamos viendo a nivel social y cultural unas divisiones y unos choques de cultura que son el resultado de que los medios sociales nos están poniendo en burbujas de conocimiento que solamente relacionan a lo que nosotros aceptamos y no estamos pudiendo tener perspectiva de otros puntos de vista. You know, but on the other hand, if one would ask the simple question, which was popular to ask in USA a few years ago, are we encountering dumber and dumber generations? Pero si hacemos la pregunta que llegó a los Estados Unidos hace unos años, si estamos encontrando que las generaciones son más y más simples o más y más bobas. My answer would be, I don't know, because if you look on a broader historical time scale, you know, I would say that the most stupid generations were those which made two world wars in 20th century. Pues mi respuesta sería que no sé, porque si vemos, pues hace unos años, la gente o la época que fue más boba son las que nos hizo hacer guerra mundial 2 veces. So that's why my answer is, it's complicated. Por eso mi respuesta es que es complicado. But we should pay, I think, a lot of notice to the decline, which is quite likely going on at the academic studies. Pero sí deberíamos poner más atención en la disminución que está pasando en las lecturas académicas. All from my side. Bueno, tenemos ahora entonces con nosotros a Juan David. Juan David Ríos viene de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y pues él tiene una pregunta que nos quiere hacer aquí directamente en el set. Perdón. Sí. Dale. Bueno, muchas gracias a todos por sus aportes muy importantes.
Yo Thank soy you, everyone. bibliotecólogo y trabajo mucho pues con la parte de la lectura y con los clubes de lectura, y me surge una inquietud con respecto a esa dicotomía que se presenta entre la lectura física y la lectura en digital. ¿Qué tanto puede aportar estos diversos tipos de lectura a la democratización o al acceso democrático de la lectura, no solo en la parte educativa, sino en la parte cultural, en la parte del esparcimiento en las sociedades, sobre todo en los sectores de más difícil, digamos, acceso económico de la sociedad? I would like to start by saying thank you for your presentations and for your time and for sharing this knowledge with us. My question is concerned with this dichotomy between paper and digitalization, and it is in regards to what use do you see that digitalization could potentially have on spreading knowledge to areas that are more isolated, to areas that have difficulty obtaining this information? Pablo, could you please? Sí. A ver, ese es un tema apasionante, muy interesante, la verdad. La democratización de la lectura, de los contenidos de lectura, más bien, pues esa fue una promesa fundamental de Internet, cuando surge Internet, el acceso a la información. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, esto lo que ha hecho, obviamente, es complejizarlo todo mucho más. No me gusta demonizar a la lectura en medios digitales de Internet, porque claro, está ahora muy en boga esto de decir que los medios digitales están creando la burbuja de conocimiento en aquello que está de tu lado, de tu parte, lo que a ti te interesa, tus creencias, y accedes a Internet y te centras solo en aquella información que confirma tus creencias, tus ideas políticas, tus creencias acerca de la realidad, del mundo. No me gusta demonizar al mundo digital en esto, porque creo que esto es algo inherente al ser humano. Ya esto, antes de existir Internet, se hacía. Uno compraba el periódico que se alinea con sus ideas políticas, o no solo políticas, sino con su forma de ver la vida en general. Uno se aproxima a las personas que se alinean con tu forma de ver la vida, con tus creencias. Y esto ocurría ya antes de los medios digitales. Los medios digitales quizás han hecho que esto se exacerbe, se haga más evidente y más potente. Entonces, el acceso a la información se ha democratizado, es posible, pero al mismo tiempo, pues esto es un reto importante, porque ahora la gente pues tiene que no solo acceder democráticamente a los contenidos, sino decidir qué contenidos son más fiables o menos, están basados en más o menos certezas. Y esto es complejo, porque además esto del pensamiento crítico en abstracto está muy bien, pero realmente lo que demuestra la investigación es que tener un pensamiento crítico general que abarque todos los conocimientos de la vida es imposible. Es decir, hay ciertas líneas que te ayudan a ser crítico en todos los aspectos de conocimiento, que es lo que se llama un conocimiento blando, que te ayuda a tener cierto espíritu crítico, por decirlo de alguna forma, pero realmente para ser crítico en un ámbito de conocimiento lo que hay que tener es mucho conocimiento previo. Eso está absolutamente demostrado. Pero claro, para tener mucho conocimiento previo hay que acceder a conocimientos pues que sean fiables, que sean pues relevantes y pues, fundamentalmente fiables. Entonces creo que hace falta pues no solo democratizar el acceso a la información, sino ofrecer herramientas para que ese acceso no solo sea democrático, sino que sea pues justo, en realidad, justo con el conocimiento. Y es complicado, porque además Internet favorece falsea el debate, porque uno accede al buscador de Google, por ejemplo, buscando el cambio climático, temas, por ejemplo, sobre el cambio climático, y el buscador de Google, el resultado te da la falsa sensación de que hay debate. Porque, claro, tú encuentras algunas páginas
que dicen que el cambio climático pues, bueno, que la mano del hombre en el cambio climático, que eso no es real, que eso no es así. Y realmente cuando uno accede al conocimiento científico ve que el 97% de los estudios encuentran que la mano del hombre está detrás del cambio climático actual. Entonces, si el 97% de los estudios dicen algo, es que no hay debate. No hay debate. En ciencia, en ese ámbito, no hay debate. Pero el acceso democrático a Internet, a través de estas herramientas como Google, crean un debate ficticio. Y aunque creo que sí, que el acceso a través de Internet está democratizando el acceso a la información, aunque, ojo, no todo el mundo tiene las mismas herramientas para acceder a Internet, ni las mismas capacidades, que esto, pues en realidad ahora la democratización del acceso a la información pasaría por formar a la gente en que sea capaz de acceder a información fiable, veraz y sea capaz de ser crítico con la información a la que accede, que al final pues es bastante, aunque todo en textos cortitos, pero sí que hay mucha y muy variada. Bueno, nuevamente, Anne, por favor. Anne, please. Anne, I would like to state the question again for you, and so that you can answer. Please. His question was in regards to digitization and the spread that it has. I mean, its importance perhaps in spreading information to more isolated parts. And not only that, but the democratic access that we can have now to information. Absolutely. And there are many examples of that around the world. And I would like to mention one. I'm sorry. Hay muchos ejemplos. Yeah, sorry. Ella dice, absolutamente hay muchos ejemplos de cómo esto ha pasado a través de la digitación. There's an initiative which was headed by Marianne Wolf, who perhaps someone knows, and it's now headed by someone else. And it was about facilitating access to basic literacy in remote and poor corners of the Hay un world. estudio, una iniciativa que estuvo liderado por Marianne Wolf y ahora está liderado por otra persona, y esta iniciativa era tratando de llegar con esa información a diferentes puntos del mundo. So what they did is they gave solar panel run iPads, tablets to villages and to poor remote areas all over the world with programs and software so that children were in places where there were no teachers, no schools, no books, could in fact acquire basic literacy skills by themselves using iPads. Lo que hicieron fue repartir tabletas, iPads y diferentes tabletas que se cargaban con energía solar a diferentes comunidades que estaban muy aisladas y que no tenían profesores, para asegurar que los niños por lo menos tenían educación básica y podían enseñar o ser enseñados pues el conocimiento básico, la educación primaria. So again, it's about, I think, keeping in mind all the different types of reading that goes into this big concept of literacy. And my concern is that more and more how we define reading, how we assess reading, how we teach reading, how we value perhaps reading is driven by what can be done with digital technologies. And the types of reading which is then less compatible with digital technologies will be increasingly marginalized, such as long form reading, for instance, of longer complex texts. Es importante, pues lo que para mí me enfoca, aunque yo sé que estas diferentes formas de literatura digital son importantes y han tenido su uso, su utilidad, lo que a mí me preocupa es que estas diferentes formas
cómo se usan estas diferentes formas de literatura y también mi enfoque o mi preocupación más grande es cómo se está afectando los textos largos por el uso de lectura y literatura digitalizada. I think that's what I had to say to that issue. Thank you. Eso es todo lo que tenía para responder a eso. Gracias. Ok, por acá creo que tenemos una pregunta que está muy orientada hacia a Pablo. Y nos pregunta una profesora de la universidad, Claudia Alejandra Roldán, nos pregunta, ¿qué no es posible predecir con esta investigación? ¿Cuáles son los vacíos, lagunas que deja este tipo de investigación? Pues como habíamos dicho antes, muchas. Uno es porque, como he dicho varias veces en mi presentación, las diferencias entre el medio de lectura no aparecen siempre. Entonces tendríamos que principalmente tener claro cuándo aparecen, por ejemplo, ante qué tipo de lector, qué tipo de contenidos, qué tipo de situaciones de aprendizaje. Ver si los objetivos de la tarea también influyen en estas diferencias, qué situaciones educativas la favorecen o la mitigan, qué tipo de actividades, que es como he dicho antes, es la piedra angular quizás de todo esto, qué tipo de actividades educativas debemos desarrollar para favorecer el uso de los medios digitales. No solo eso, sino como dice Anne Mangen, pues estudiar bien de qué forma está complejizando la lectura, el acceso a textos digitales, porque pues eso es que la lectura digital no es solo traspasar un texto a la pantalla, sino implica pues eso, otro tipo de contenidos, otro tipo de formas de acceder al texto, acceder a diferentes puntos de vista, no como antes que te daban pues todo bastante filtrado por tu profesor, por una editorial. No, ahora hay mucha libertad para acceder a distintos contenidos. En fin, creo que lo que todavía queda por saber pues son todo ese tipo de cosas. De hecho, creo que es un campo de investigación ahora mismo pues apasionante y del que queda bastante. Ok, gracias, Pablo. Bueno, y una última pregunta que tengo acá en el panel, pero igual también está relacionada con una pregunta que nos hizo Claudia Marcela Preciado. La pregunta es innegable que lo digital es parte fundamental de la vida diaria de todo el mundo, de los jóvenes, de los que van a nuestros clubes y demás. No sé, de pronto desde su experiencia como lectores, como profesionales, ¿qué debe hacer las bibliotecas para combinar estos dos mundos de manera que las personas obtengan lo mejor de ambos mundos, del digital y del papel? It's undeniable. So this question comes from Professor Preciado, Claudia Marcela Preciado, and she says it's undeniable that social media and the digital era is something that has completely impacted our societies and especially our youth. What do you think that libraries can do to to bring together, to mend this distance between digital technologies and digital literature and paper-based literature? Well, let's start with Miha this time. Oh, Jesus. This is a very difficult question for $1 million. Ay, Dios, esto es una pregunta muy difícil que vale por ahí $1 millón, creo yo. What I would say is, but this is of course more theoretical than practical question. My guess is that libraries should take, if we are speaking about public libraries, of course, not about special libraries. Your special libraries has different function in academic world, but public libraries, my guess is that they should be able to spread the
common wisdom that some reading is better done on paper? Si and they should estamos promote it. diferenciando entre bibliotecas públicas y bibliotecas privadas, porque sí hay una diferencia en la manera que funcionan, pero las bibliotecas públicas, pues pensaría yo que las bibliotecas deben poder difundir información y enseñar la importancia y cuál medio se debe poder usar para entender mejor y comprender mejor las diferentes formas de lectura. And of course, libraries should not be afraid that because of this position, they might look like dinosaurs, because they are not dinosaurs because of this position. They're just saying what is most convenient and what is in accordance with the results get by scientific research. Y las bibliotecas como tal no deben sentirse como dinosaurios por promover información o lectura basada en papel, pero simplemente deben estar difundiendo y enseñando a los participantes los patrones de las bibliotecas, la importancia basada en la investigación científica de cuál forma se debe usar y cuándo. But that's of course a general question. How to communicate this in each environment is really a difficult task, and my guess is that librarians and of course also publishers and booksellers should put a lot of attention to this and should be very innovative when marketing their products. Pero claro que esa pregunta y esta respuesta es más teórica. En la práctica, pues debe ser muy difícil implementar estos conocimientos o esta evidencia, y es un enfoque que las bibliotecas deben hacer, es ver cómo pueden ir implementando lo que se ha logrado entender a través de la evidencia científica, a través de los estudios, implementarlo en una manera práctica en las bibliotecas. That's my answer. Anne, your turn. Okay. Yeah. Well, Miha said, I think I'll agree to all of what Miha Estoy de already acuerdo said. con lo que ha dicho Miha. Kind of related to this perspective that they shouldn't be afraid of seeming old-fashioned, neither academic libraries nor public Estoy de libraries. acuerdo que las bibliotecas, ni las académicas ni las públicas, se deben preocupar de sentirse dinosaurio. I think libraries, public libraries, well, also academic libraries, can have a really important role to play in providing quiet spaces that are suitable for the effortful and more contemplative reading. Those pockets and those places that are increasingly hard to find in our time of buzz and screens. Yo creo que las bibliotecas académicas, tal cual como las bibliotecas públicas, pueden ser un espacio y deben enfocarse en ser un espacio de silencio para el esforzado labor de comprensión de lectura y de estar enseñando y comprendiendo lectura más profundamente. So that requires at least supplementing the idea of the library as a meeting place and as a place where you can gather to play computer games, or as a workstation where you provide digital access, that they also dare to present themselves as places for the quiet contemplation and enjoyment and study of books. Eso requiere que las bibliotecas suplementan no solamente un espacio a donde se puede usar formas digitales de encontrar información, así como hacen y crean espacios de videojuegos, pero también que tengan la audacidad de crear o decir que son un espacio de silencio para la importancia de contemplar en silencio lo que es hacer una lectura de un libro, por ejemplo. Yeah, I don't think I have any more words of wisdom to say there. Okay. Pablo?
Y el micrófono, tu micrófono, Pablo. Perdón. Pues no tengo mucho que añadir a lo que han dicho ya los otros dos conferenciantes. La verdad que no tengo conocimiento sobre qué actividades, qué acciones se hacen en las bibliotecas como para dar una respuesta más allá de lo que han dicho ya nuestros compañeros. Pero sí me ha gustado mucho eso que propone Anne Mangen, de que deben de confluir fuerzas para favorecer ese tipo de lectura más pausada, que realmente creo que es lo que requiere la lectura en profundidad, ¿no? Ser capaces de sentarse delante de un texto durante mucho tiempo sin distraernos con otras cosas y que pase el tiempo y no te des ni cuenta. Tenemos que tener presente que nuestro cerebro no ha evolucionado para leer, es una actividad que conseguimos desarrollar, una habilidad que conseguimos desarrollar porque, aunque no ha evolucionado para leer, es una herramienta increíble, que es capaz de hacer muchas cosas y que es muy flexible, que puede aprovechar lo que ha aprendido a lo largo de la evolución filogenética, lo puede aprovechar para otras cosas que son similares, pero claro, no hemos evolucionado para leer. La actividad de la lectura es algo que aprendemos a lo largo de la vida y que cómo leemos, pues modifica lo que hacemos mientras leemos o el acceso que tenemos a la lectura. Todo esto modifica la forma en que leemos, nuestra capacidad de leer. Y entonces sí, sería un punto muy importante que las bibliotecas ofrecieran ese espacio para una lectura que realmente creo que es lo que requiere la lectura en profundidad. Ser capaces de profundizar en un texto, leerlo varias veces para darle vueltas, pues sería un punto bastante importante. Me parece una idea, un aporte bastante interesante. Ok. Julián. Sí, yo tengo una pregunta y es respecto a algo que me viene como teniendo una cuestión, y es respecto a las imágenes de actualmente. Y me explico. Ya las personas no escriben chistes, sino que hacen memes. O ya no leen una receta, sino que ven un video para hacer un platillo. No sé si... Perdón, se cortó, no logré entender lo que estaba diciendo Julián. Sí, ahí me escuchas mejor, Mark. No, se está cortando. Repítela, por favor. Listo. Actualmente, el mundo ha cambiado, ya las personas no escriben chistes, sino que hacen memes. No leen recetas, sino que ven tutoriales para hacer un platillo. No sé, señor Hugo, si usted hace la traducción. Mark, did you have... Perdón, no estoy logrando escucharlo. I'll do it. Okay, I'll try. Well, the question is as follows. Do you think that the image, this world of the image, video and memes, is going to affect the way we read and the way the people read? Sí, y por lo tanto, si esta situación, o sea, que es común, ha terminado afectando la capacidad de comprensión en el texto escrito. ¿Ustedes creen eso? And at the end of this situation, the people reading images and watching videos is affecting the capacity of comprehension when the people is reading and when the people is trying to communicate between them. No sé quién quisiera contestar la pregunta, alguno de nuestros tres panelistas. Who wants to go first?
Well, I can Yeah, go ahead. begin. Yo puedo comenzar. I've just read a study among teenagers, and it was looking in a qualitative study, field ethnography, their deep literary reading habits, and their preferences. Acabo de leer sobre un estudio hecho con jóvenes sobre sus tendencias con texto largo y con... I'm sorry, Anne, can you repeat that last part? Yeah, and their deep literary reading habits and preferences. Y su preferencia con la profundidad de lectura. So these were 12, 13, 14-year-olds, and they were the researcher implemented a program for them to read long literary texts in school. El investigador implementó un programa donde estos jóvenes de 12, 13 años tenían que leer textos de forma larga en las escuelas. And then she tested a lot of things, or not tested, but she asked them about a lot of things, among which she asked them about their imagery. Y les preguntó sobre diferentes cosas, entre ellas una de las preguntas era para los niños sobre las imágenes. So, for instance, she would ask if they got images in their minds when they were reading novels, for instance. Por ejemplo, le hacía la pregunta a los jóvenes si ellos lograban tener imágenes en su mente mientras que estaban leyendo. And what she noticed was that several of those students said that no, they really had difficulty envisioning or having any images of the characters or of the scenes or of anything in the novels. Y lo que entendió pues lo que respondieron los jóvenes es que no, ellos realmente tuvieron mucha dificultad en tener imágenes en su mente de lo que estaban leyendo sobre los personajes y los eventos y las áreas de lo que estaban leyendo en las novelas. And for that reason, they often, if they were to read a novel, for instance, they would choose a novel that had been a movie, so that they had seen the movie before, then they would read the novel, because then they didn't have to create the images themselves. Y por esa razón descubrieron que muchos de los jóvenes estaban escogiendo libros que ya estaban hechos en película, a donde ya habían visto la película y después estaban leyendo el libro para no tener que crear esas imágenes ellos mismos. Of course, this is just one study, but it is something to be aware of as well, as the length and the extent and the amount and the chunks of textual information that we process is becoming more and more just intermittent, and visual images are taking over. Processing those two modalities require different amounts and types of cognitive effort. And yeah, we may be seeing signs that we take the easy route, and especially younger readers. Claramente esto es solo un estudio, pero yo creo que vamos a estar viendo más evidencia científica y más estudios que están saliendo, que están demostrando que nosotros, especialmente los jóvenes, la tendencia es buscar medios que no requieren tanto esfuerzo de lectura y que se facilitan con imágenes. Thank you. Someone else wants to complete the question? Okay. Well, bueno, creo que ya vamos llegando al final de nuestro evento, nuestro quinto encuentro de clubes de lectura. Hemos tenido participantes de México, de Ecuador, de Colombia, de diferentes ciudades de Colombia, y pues creo que hemos logrado nuestro objetivo.
La verdad, las presentaciones han estado excelentes y nos abren muchas luces respecto a muchas preguntas que hemos tenido y que nos estamos haciendo constantemente las personas que estamos trabajando con clubes de lectura, que estamos tratando de que los chicos se enganchen más con la lectura. I really want to thank you, Mija and Anne, for your willing to share with us your knowledge and your research. So maybe next time you can come to Colombia and visit our country. But all my thanks for you and for Pablo, of course. A Pablo en español. Okay, but really thank you so much for your interest in sharing your knowledge with us. Okay, no siendo más, despedimos entonces este quinto encuentro de clubes de lectura. El video queda acá y pues lo pueden compartir en sus redes sociales.